Mi sueño es tener un lote propio para grupo artesana, ya que me conmovió mucho por esta cuarentena. Hemos pasado dificultad ante esta enfermedad que nos dio duro, entonces pues mi sueño es tener ese lote propio para tenerlo medicina ancestral cerca. Además, yo ahorita siento una buena energía cuando ya tenga ese lote propio, que también podemos caminar descalzo, todas las mujeres, para sembrar esas plantas con buena energía, para que podamos tocar a la planta y darle mucha energía para que esa planta tenga mucho ambiente positivo. La planta son medicinas ancestrales que nos dejó nuestro ancestro, con la cual nos ayuda con las enfermedades. Para coger una planta uno no tiene que arrancar así como arrancar cosas sin permiso. Para tocar una planta toca tenerlo contacto, pedirlo permiso, así para que la planta nos pueda ayudar tanto en enfermedades. Para la comunidad indígena Guaunán sería importante tener sus medicinas ancestrales cerca, tanto para la comunidad y también para el grupo de mujeres, para que podamos tener los colores naturales. Sí, claro, porque las mujeres más que todo, cuando tejemos siempre tenemos presente nuestro territorio. Pensamos al tejer también nos quita el problema que hay entre familia, pensando al territorio, ya que uno acá no puede ser igual, entonces pues todo lo que está tejido, cada hilo está presente nuestra selva, nuestra tierra, todo lo que tuviéramos en nuestro territorio. Sí, igual nos podemos identificar con nuestro tejido, y que puede haber muchos indígenas, pero cada cual tiene su diferencia tejido, entonces sí, pues solo indígena Guaunán podemos tejer sobre artesanía. Pues buenos días, mi nombre es Albertina Amaya. Pues yo siempre, mi sueño es trabajar con la comunidad y siempre me recuerdo del territorio y los antiguos, pues mi abuelito me contaban con esto, antiguamente los españoles que compraban y hay veces que cambiaban con una ropita, pues eso me quedó en los pensamientos que me quedó toda la vida para recuperar, para que no se pierdan las culturas. Y ahí nosotros somos como, el dibujo siempre uno está tejiendo, no es dibujar en el cuaderno, solo en el mente, lo inventan y los trabajan en platos, brazaletes, así nosotros trabajamos con los artesanos y el producto también, y así también cuando uno los compran, por ejemplo en la artesanía, y lo preguntan, todo tienen su historia, en cada producto que tienen en su historia. Ejemplo, una señora que tejió eso, tienen su historia que tienen para protecciones espirituales, mala energía, eso lo contaba mi abuelito. Por eso siempre estamos acá en Ciudad Bogotá, siempre estamos tejiendo los productos y lo enseñamos a los niños también para que aprendes cuando ya están, cuando cogen su esposo, y siempre lo tenemos siempre recordamos en el territorio y estamos aquí cuando unos
pensativo como está trabajando, uno recuerda la selva, pues acá en el Bogotá siempre el tema, siempre llevamos en su hogar trabajar y para vender. Con la ayuda de Ibu nos sirvió mucho, muchas familias por la cuarentena que no podían dar de comer a la familia en su hogar. Y por esa razón, pues tanto las voces de todas las mujeres damos gracias a Ibu y pues que si Dios quiere que nos siga ayudando más, porque hay hogares que todavía no han conseguido trabajo. Mana un purideno, man, puede tar muy puro mana, rey, jildui, ewahim pugai moman, jan ko bahwa tar ko yeram agdiet, mana kaya mo pudi onen, ewahim. Gracias al señor Rey y la señora Jill, que nos dio su mano en apoyo, en la ayuda, que nos donó algo, pero que se nos sirvió para la alimentación de cada familia. Gracias. Uwahim Alison, Puamana Puadetara. Gracias, Alison, por su ayuda. Uwahim Frank Pandui. Gracias, Frank y Pan, por su ayuda. Uwahim Mari Pujo de Targaimo. Gracias, Mari, por su apoyo. Uwahim Eddie Pujo de Tar. Gracias, Eddie, por su ayuda. Ewahim Lu Pujo de Tar. Gracias, Lu, por su ayuda. Uwahim Sheila Cindy Puamana Puadetar. Gracias, Sheila y Cindy, por su ayuda. Uwahim An Danadui Puaman Otar. Gracias, An y Dana, por su ayuda. Uwahim Main Michelle Dui Puamana Otar. Gracias, Michelle y Main. Ewahim Susan. Gracias, Susan. Gracias, Susan. Gracias. Thank you, Ibu. Thank you, Ibu. Ibu.